la bandera rotaria, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera de Chile, porque vamos a homenajear también la fecha patria de nuestros vecinos chilenos. Bueno, pueden tomar asiento. Bueno, muy buenas tardes, estimados consocios, autoridades presentes e invitados especiales. Es este también un almuerzo especial. Festejamos la llegada de la primavera y, como es tradicional, hemos invitado a las amigas de Adarva, la rueda femenina del Rotary Club de Buenos Aires, a este almuerzo. Tenemos el honor de compartir esta mesa cabecera con la señora Jennifer Widerson de Feró, presidenta de Adarva, a quien en esta oportunidad no acompaña a su esposo, el querido consocio, ingeniero Daniel Feró, ya que ha sido operado la semana pasada de cadera. Desde aquí, un muy cordial saludo a Daniel, deseándole una pronta y satisfactoria recuperación. Con la anuencia de ustedes me voy a anticipar al informe de Secretaría y a los avisos parroquiales que nos presentará nuestro prosecretario, el doctor Ezequiel Casañe, comentándoles, por ejemplo, que el gobernador de nuestro distrito, don Vicente Rocasalva, quien asistió la semana pasada a nuestro primer almuerzo presencial, híbrido, después de las restricciones impuestas por la pandemia, quedó muy motivado por las posibilidades que abre el convenio que firmamos recientemente con la Fundación del Hospital de Pediatría, el doctor Garraham. Tanto fue así que nos convocó el domingo pasado a un encuentro virtual con todos los gobernadores de los distritos rotarios de la Argentina, que agrupan en total a unos 580 clubes existentes y a los 9.300 rotarios de todo el país, para que les informáramos de la existencia y alcance de este convenio. Durante esa reunión surgió la posibilidad de que se adhieran y participen en su difusión. Nuestro agradecimiento a todos ellos, asegurándoles que nosotros también nos sentimos muy motivados. Una segunda noticia que quiero compartir con ustedes es la firma de una carta de adhesión a la red de economía circular del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que apunta a fortalecer el sistema de reciclado de los residuos generados en el ámbito metropolitano. Próximamente iremos difundiendo los detalles de su contenido y alcance. Debo agradecer especialmente al ingeniero Alfredo Campos, que hoy nos acompaña, presidente del Comité de Medio Ambiente, por su dedicación, y también al doctor Gabriel Astarloa por su apoyo en esta iniciativa, también presente entre nosotros. Por último, y atendiendo a las sugerencias de muchos socios deseosos de conversar con sus amigos rotarios, vamos a abrir un paréntesis de unos 15 minutos antes de darle la palabra al prosecretario y a nuestro distinguido orador de hoy, el licenciado Ricardo Esteves. Muchas gracias a todos por su presencia y, como decía el expresidente Carlos Genel, bon appetit. Amigos rotarios, muy buenos días. Me es muy grato darles una cordial bienvenida a nuestra reunión de celebración del Día de la Primavera. Por ausencia de nuestro secretario, el doctor Federico Carenzo, estoy aquí a su pedido y en mi carácter de prosecretario del club para dar lectura al informe de la Secretaría del día de la fecha. Preside la reunión en modo presencial virtual del miércoles 22 de septiembre de 2021, correspondiente al segundo año del segundo centenario del Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. Lo acompaña su esposa Mónica Robson. Lo acompañamos en esta mesa cabecera nuestro invitado y orador de la fecha, el licenciado Ricardo Esteves, a quien le damos una muy cordial bienvenida. El licenciado Esteves nos hablará sobre degradación porque el día de la primavera, entonces la han invitado argentino. El orador, quien cuenta con una profusa y destacada actividad
empresarial dirigencial en diversos sectores de la economía, como el sector bancario, el sector agropecuario, la industria farmacéutica, el sector hotelero y el real estate, entre otros, será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. También nos acompañan en esta mesa nuestro ex gobernador del distrito 4895, doctor Edgardo Murúa, la presidenta de ADARVA, Asociación de Damas del Rotary Club Buenos Aires, señora Jennifer Widerson de Feró, nuestro expresidente Alejandro Marolda, y los consocios Juan Pablo Maglier, presidente del Comité de Programas, y Norberto Frigerio. El pasado día 18 se celebró el Día de la Independencia de la República de Chile. Nuestros saludos a nuestro invitado de honor, embajador Nicolás Monkenberg Díaz, y a todos nuestros amigos chilenos. De ahí la presencia de la bandera de nuestra querida hermana Chile. El próximo miércoles 29 de septiembre tendremos como oradora a la ex gobernadora de distrito, doctora María Teresa Neira, quien nos hablará sobre Hablemos de Rotary. El mismo será transmitido en directo a través de la aplicación Zoom para los consocios que no puedan asistir. Así que los avisos parroquiales. Invitamos a los consocios a realizar los pagos de las cuotas mensuales por medios electrónicos, transferencia o débito por Visa o American, para evitar el traslado de efectivo luego de las reuniones. Es muy importante. Quienes deseen adherirse al débito automático podrán solicitar a la Secretaría los formularios correspondientes. En el día de hoy también nos visitan en una mesa frente a la cabecera y especialmente invitados por nuestro ex presidente Juan Javier Negri, los señores Carlos Fontán Balestra, Santiago Fontán Balestra, Máximo Bomchil, Alejandro Dodero, Santiago Sánchez Elía y Enrique Duó. También están presentes y nos acompañan el señor Juan Manuel Casas del Rotary Club de San Telmo Constitución, el señor Fernando Garabato, invitado por nuestro consocio Sergio Crivelli, y las señoras Susana Carniglia, invitada por su marido Alfredo Rodríguez, y Silvia Marturet, invitada por su marido Oscar Sechi. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Nuestro orador de hoy, Ricardo Esteves, ha sido presidente y director de varias compañías agropecuarias, vicepresidente de Laboratorios Armstrong, director del Banco Francés del Río de la Plata, director de Ungibor, director del Banco Velox, director de Supermercados Disco, director de IRSA hasta el año 2020, creador del Consejo Empresario de América Latina, cofundador junto al escritor Carlos Fuentes del Foro Iberoamérica y copresidente de la entidad del 2002 al 2007, cofundador junto al ingeniero Carlos Slim y los empresarios Gustavo Cisneros y Julio Mario Santo Domingo de la Organización de Empresarios de América Latina de Padres e Hijos, articulista de La Nación, Clarín y El País de España. Además, fue miembro del Comité de Arte de Latinoamérica del MoMA en Nueva York y es coleccionista y editor de libros de arte. El licenciado Esteves, es un gusto escucharlo y verlo. Muchas gracias.
Es un honor para mí estar acá en la tribuna del Rotary, así que les agradezco encarecidamente la invitación. Voy a arrancar mi análisis de hoy a partir de la mitad de la década de Argentina. Estaba entre los 8 primeros países del mundo, ¿no? Esto no es una opinión, sino es algo que está en los libros, en cualquier indicador mundial, donde la Argentina gozaba de estándares de calidad, de educación, de vida y económicos que lo ubicaban entre los 8 del mundo. En consonancia, tenía un empresariado con una pujanza y una creatividad que eran entre los mejores del mundo. O sea, la Argentina había llegado a esa posición y la sociedad tenía ese nivel de vida porque había empresas y empresarios que brindaban empleo y bienes y servicios de altísima calidad. Este empleo fuerte en el sector agropecuario, en el sector industrial, donde la industria textil argentina era la tercera industria textil a nivel, luego de la de Estados Unidos y la de Inglaterra. La de Italia, que era equivalente a la Argentina, luego. También era muy importante el sector industrial en la alimentación, la industria frigorífica, la industria azucarera y después todas las industrias derivadas de los alimentos directos, panificación, etc. También era muy importante empresarialmente en el rubro de servicios, donde el comercio había grandes comerciales, en el sector financiero había bancos nacionales muy fuertes, muy sólidos, y también en el sector del entretenimiento. El cine argentino era muy importante y muy destacado. Y lo mismo en el sector editorial, donde los periódicos argentinos eran líderes en Iberoamérica, y después la edición de revistas, Villiquen, El Gráfico, se leían no solo en Argentina, sino en toda América Latina. ¿Cómo llegó el argentino a este estado de desarrollo? Y para simplificar, yo diría unas condiciones que permitían ganar dinero, se lo podía conservar, o sea que había una moneda, la gente podía ahorrar en el país, y también porque había un sistema educativo a nivel primario, secundario y terciario que proveía el recurso humano para haber alcanzado ese nivel de desarrollo en el mundo de los negocios. A mediados de la década del 40 y hasta mediados de la del 50, se produce un fenómeno totalmente nuevo en la historia argentina. Fue una sorpresa y una situación que cambió el rumbo de la relación y el empresariado. Comenzó un proceso de agresión desde el hacia el sector empresarial que marcó un antes y un después. Y esa agresión se manifestó en el sector agropecuario, donde hubieron de campos, si bien no fue algo político a nivel nacional, sino para ser realistas a nivel simbólico, pero marcó una advertencia, como fueron las expropiaciones de los campos a la familia Pereira Iraolas, 10.000 hectáreas acá en las puertas de Buenos Aires, a la familia Bemberg, en un campo muy importante en Chascomús, familia García Merú, la familia Aguirre. También la agresión se sintió en el sector comercial, porque ahí se inició el famoso periodo de 60 días de lucha contra el agio y la especulación, periodo en el que se cerraron muchos locales comerciales, incluso se coronó con un episodio trágico, como fue la vez que se detuvo al gerente
de la firma Fiore, Paniza y Torrá, que cuando es subido a un patrullero se toma una pastilla de cianuro y se suicida, ¿no? O sea que fue un hecho muy marcante y un gran impacto en todo el sector de comercio. También en el plano industrial, donde hubo un hostigamiento, bueno, en la industria textil es famoso el caso de la familia Berenbaum, que tuvo que emigrar de la Argentina hacia Uruguay, y también en otros rubros, y lo más saliente de todo fue en el sector de servicios, insólito y muy marcante que fue la expropiación del diario La Prensa, que era el órgano de opinión del establishment argentino en esa época. Y también la restricción en la provisión de papel a los demás periódicos que de alguna forma eran la voz del empresariado argentino en aquella época. Ese episodio marcó un antes y un después en la historia, en la relación entre el Estado y el empresariado. Pero conviene aclarar y reconocer también que en ese periodo se promovieron actividades industriales que fueron también muy importantes para el país, como la industria siderúrgica o la industria metalmecánica, apuntando hacia la sustitución de importaciones, que se promovió exitosamente en ese mismo periodo. O sea que de un lado hubo una gran agresión al sector empresario, fundamentalmente instalado, al tiempo que se promovía el arribo de otra nueva generación y clase de empresarios. Entonces, hasta comienzos de este siglo XXI, el empresariado argentino atravesó distintas administraciones, algunas más amigables, otras menos amigables, pero para sobrevivir en ese periodo, en el cual además tuvo que atravesar crisis muy importantes, como la famosa crisis del Rodrigazo, como las hiperinflaciones del 89 y del 90, o la tremenda crisis del año 2001. Y para hacer justicia también hay que decir que el empresariado argentino cometió errores estratégicos muy importantes. Para señalar solo dos: la indiferencia que expresó con el derrocamiento de Frondizi, que había sido un empresario, un presidente netamente favorable al empresariado, y cuando se produjo su derrocamiento, el sector empresario se manifestó neutral. O más grave aún, el chico de apoyo que le brindó el empresariado de entonces a la dictadura militar. Esas son dos manchas que cargan en las espaldas del empresariado y que de alguna forma también condicionaron cierto grado de mala reputación ante la sociedad. Como les decía, está ese acto fundacional en la relación que surge a mediados de la década del 40 hasta mediados de la década del 50, transitamos hasta llegar en los años 2000. Y ahí arriba al poder una nueva administración a través del kirchnerismo, y en esos primeros 12 años han habido nuevamente actos de agresión al sector empresario, pero han sido focalizados. En la primera etapa hubo una agresión brutal hacia los inversores y empresarios extranjeros que habían entrado en los servicios públicos en la Argentina, ¿no? Y en ese sentido también hay una crítica que hacer al empresariado argentino, y yo me incluyo, porque eso en realidad fue un despojo, literalmente un robo. Nosotros los empresarios miramos para otro lado como si no hubiéramos tenido nada que ver, ¿no? Y yo también me incluyo, uno de mis escritos lo mencioné, no salí con la fuerza que debería haber salido a denunciar ese atropello, estafa a los señores que hicieron su inversión acá en el país.
reconozco que para el empresariado y sobre todo para el empresariado institucional, no era fácil en aquellos años salir abiertamente a criticar al kirchnerismo. Luego sobrevino la agresión que todo el mundo conoce, la famosa crisis con el campo, pretendiendo avanzar prácticamente sobre el total de la renta agropecuaria, que por suerte la sociedad y el Congreso frenaron. Y en la última etapa de esa administración hubo otra agresión muy importante que fue contra un grupo, y nuevamente el empresariado argentino fue muy tibio en la condena de ese atropello, de ese nuevo atropello, ¿no es cierto? Luego vino un periodo de tregua, hubieron 4 años de tregua durante el macrismo, y hoy estamos viviendo otro fundamental y muy marcante en la historia del empresariado argentino. Al igual que en aquella época inicial, pero con mucho más sutileza y con mucho más daño, esta nueva administración ha encarado un proceso de agresión descomunal contra el argentino, de una manera artera, sutil, a través de 2 decisiones económicas que tienen un gran impacto y un efecto destructivo en el empresariado nacional, como son la suba en bienes a niveles absurdos y esa estafa que fue el impuesto a la riqueza. Estas 2 medidas, sutiles y disfrazadas de un han provocado una estampida de los grandes empresarios nacionales. Ha sido una catástrofe para el país la cantidad de grandes empresarios que han sido expulsados literalmente por estas 2 grandes medidas de carácter confiscatorio. Sin embargo, no son todas pálidas, ¿no? La sociedad argentina es una sociedad realmente insólita, extraordinaria y con un poder creativo inagotable. En estas condiciones, abrumados de impuestos y sin señales, surgen nuevas empresas de tecnología que impulsan estos jóvenes, que es un orgullo para la Argentina que en este terreno arrasado puedan aparecer estas empresas aportando innovación. Y también los empresarios que vienen de antes, todos los que están instalados en el sur de Santa Fe, la industria metalmecánica, que muestran signos de vigor, entusiasmo y reinvierten, es motivo para aplaudir, porque es extraordinario como en estas condiciones todavía el sector empresariado lucha y hace esfuerzo por producir. Mi interpretación es otra cara de ver la realidad. Se puede analizar la historia económica de las últimas décadas, 6, 7 décadas, a través del PBI, de indicadores macroeconómicos, pero yo la enfoco entre el Estado y el sector empresario. Hasta el momento en que el Estado argentino y la sociedad que está atrás, que en última instancia es la que se expresa a través, no se reconcilien con su sector empresario, la Argentina no recuperará los niveles y estándares de crecimiento que había manifestado en la primera mitad del siglo pasado. Esto es fundamental, y más allá de que siempre va a haber empresarios que van a hacer cosas incorrectas, en fin, para llamarlas en términos moderados. Eso es inevitable porque es parte de la sociedad y de cualquier sector que integra una comunidad. Pero el hito fundamental es que mientras la Argentina no se reconcilie con los únicos que pueden generar empleos genuinos y que pueden brindarnos a nosotros los ciudadanos bienes y servicios modernos y de calidad, va a ser muy difícil que la Argentina se reencauce. Y para eso
hay que lograr condiciones que permitan generar dinero con lo mismo del principio, volver al principio de lo que fue esta breve. Condiciones que permitan conservarlo en el país, es decir, que haya moneda, porque si no se generan capitales, pero automáticamente se los expulsa porque no se pueden atesorar de manera adecuada en el país. Y después tratar de mejorar en fin, y eficientizar el sistema educativo argentino para que esa conjugación de factores nos permita volver a la grandeza de este extraordinario país que se llama República Argentina. Muchas gracias. ¿Cómo? Sí, hay uno acá. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Esteves. La primera pregunta es, hoy, ¿cuál es el desafío mayor que tiene el empresariado argentino? Bueno, es muy difícil. Primero, tomar conciencia de dónde estamos parados y tener la inteligencia, la lucidez de transmitir de una manera simple y clara a la sociedad cuál es de cara a la comunidad. Eso es fundamental. En esto, la sociedad siempre ha visto al empresariado como una cantidad de gente que lo único que ha sabido es apropiarse de los bienes colectivos y no ha podido identificar cuál ha sido la contribución concreta del empresariado. Es muy interesante lo que dice porque usted mencionó el tema del campo, ¿no? Y yo recuerdo el conflicto de la 125, que allí hubo un despertar de la opinión pública a favor del campo. Es decir, las grandes manifestaciones obviamente no se hacían por un tema de un impuesto que la gente desconocía, sino que había un sentimiento a favor de lo que significa el campo en la generación de riqueza. ¿Por qué usted no cree que sucede lo mismo con el sector industrial empresario? Bueno, la verdad que yo creo que incluso no me animo hoy a poner las manos en el fuego de que exista una conciencia en toda la sociedad positiva hacia el campo, ¿no? Yo creo que sí, hubo gente que se manifestó, pero yo creo que fue una parte minoritaria de la sociedad. La gran parte manifestó indiferencia y los sectores directamente ligados al gobierno de entonces, que no eran menores, yo creo que ellos estaban en contra del campo por una actitud de fidelidad política. Sin embargo, la minoría de la sociedad que estaba a favor se manifestó públicamente con un gran entusiasmo. Y respecto al sector industrial, bueno, son muchos sectores industriales y nunca ha habido una campaña, no ha habido una... Deberían haber, estoy hablando de 4 o 5 décadas después, debería haber habido un proceso en las escuelas y en los colegios de haber llevado un día por mes o 2 días por mes a los chicos a visitar escuelas, a visitar empresas, a ver cómo se gestaba la producción de la Argentina. Entonces, la sociedad se fue formando, por un lado, a espaldas de lo que fue el desarrollo del país. Bueno, acá me acaba de llegar una pregunta por WhatsApp y es la siguiente. Llamativamente, en la década del 40 ocurrió la llamada independencia económica entre, subrayado, del dictador Perón. El ingreso per cápita bajó del 5º lugar junto a Canadá y Australia, como estábamos, en forma abrupta. Y además, perdón, lo leo porque está escrito con algunas dificultades, y además se aplicaron las leyes de trabajo de Mussolini. ¿Usted cree que el peronismo ha sido el responsable de esta decadencia del empresariado? Bueno, ustedes habrán notado que yo desde el comienzo de mi charla hablé en la década del 40 al 50, una agresión de... No hice ninguna mención a personas, a líderes políticos, ni a partidos políticos de entonces, y yo prefiero mantenerme en esa línea.
Hablé de agresión desde el Estado hacia el sector empresario, sin mencionar a ningún líder y a ningún partido. Ricardo, supongamos que en algún momento usted tiene la posibilidad de ocupar el lugar que ocupa hoy el ministro Culfas, ministro de Producción. Sí. ¿Cuáles creen que deberían ser las primeras medidas de señales hacia el empresariado para recuperar la capacidad de crear riqueza? Bueno, yo hace muy poco, hará un mes y medio, escribí una nota que se publicó en el diario La Nación, donde yo en el fondo diría, si yo fuera gobierno, ¿cómo encararía mi gestión al frente del país? Y yo puse 3 tópicos que eran sagrados y fundamentales: empleo, exportación y moneda. Y no hablaba ahí de reformas estructurales y ninguna de esas cuestiones que creo que son también, que contribuirían mucho, pero que serían urticantes y que no serían fáciles de implementar. O sea, me confío de que de aquí en adelante se suspendiera cualquier iniciativa, cualquier ley que afecte al empleo, que afecte la exportación, porque el nudo de el empleo es lo más importante para cambiar el destino de la gente en la sociedad. La exportación, porque todas las crisis argentinas son por falta de divisas, y la moneda, porque si no hay moneda, capital que se genera en la Argentina se fuga del país. Y si alguien propone una iniciativa, vamos a beneficiar a estos pobres que no tienen aire acondicionado en el Chaco, qué sé yo, pero eso daña la estructura financiera del país, tiene que ser descartada. O sea, cualquier iniciativa que afecte alguno de esos 3 factores, empleo, exportación y moneda, debe ser descartada de cuajo. Y ya con eso me conformaría. Ya eso implicaría un cambio de rumbo en el país, se respiraría otro aire en la sociedad. ¿En qué medida, es decir, cuál es su posición con respecto a los tratados de libre comercio? Usted sabe que en este momento hay un problema en el Mercosur con una posición distinta de Uruguay a través de su presidente y una posición mucho más restrictiva de la Argentina. ¿En qué medida la política exterior argentina también condiciona el desarrollo del empresariado nacional? Sí. Bueno, yo estoy a favor de los tratados internacionales, pero no puedo opinar de manera así en general, hay que ver caso por caso, y obviamente que hay que exponer al empresariado argentino a la competencia internacional, pero no se puede decir indiscriminadamente mañana bajamos todo y abrimos todo, sino que tiene que ser analizado caso por caso. Pero digamos, en concepción general estoy a favor de la apertura de los mercados, de los acuerdos comerciales con otros países. A su juicio, ¿qué pasos habría que dar para reconstruir el liderazgo del sector empresarial en la Argentina? Es decir, hay una autocrítica, usted señaló la época de Frondizi, pero en los últimos tiempos el empresariado aparece muy disgregado, es decir, con distintos intereses, cámaras. ¿Cómo reconstruir ese liderazgo que la Argentina necesita para crear riqueza, en definitiva? Bueno, es comprensible esa disgregación. El empresariado argentino ha recibido tantos palos, tantos latigazos, y se escuchan críticas de que, bueno, que algún sector toma partido aisladamente sin considerar, y es inevitable. Está lo que ha sufrido el empresariado en estos últimos 40, 50 años. Entonces, es muy difícil que haya de motus propio un mensaje de unidad a todo el empresariado, pero obviamente que sí, deberíamos apuntar a eso. ¿Hay algún sector algún sector industrial, empresario que debería liderar este avance para reconstruir justamente lo que es la visión empresaria argentina? ¿Hay algún sector? Bueno, yo creo que estamos frente a grandes posibilidades y oportunidades. Por de pronto
tendría que haber una legislación nueva y especial para actividades que no existen aún en la Argentina. Entonces uno puede crear nichos o espacios donde da unas condiciones muy favorables. Argentina está desaprovechando en todos los campos oportunidades extraordinarias. No se entiende que no haya un régimen en la Argentina para residentes extranjeros, que toda su fuente de producción esté en el exterior, pero que vengan a consumir, a gastar acá en la Argentina, con todas las maravillas que ofrece este país. Yo creo que es una oportunidad que le estamos, como tiene Uruguay o como tienen los países de Europa. Gente de Francia se va a vivir a Inglaterra con regímenes fiscales especiales y donde consta de que su actividad no se genera en Inglaterra. La Argentina tendría que inventar algo en esa dirección. Y lo mismo para favorecer todas estas nuevas empresas tecnológicas del conocimiento, que antes de que nazcan ya le están poniendo trabas y condiciones. Es una cosa que no se puede creer, no se puede creer nuestra locura. Le hago la última pregunta. ¿En qué medida la ideología política predominante está conectada justamente con todos estos problemas y conflictos que el empresariado ha tenido en los últimos 50 años? Bueno, yo trato de mirar las cosas para no entrar y no desgastarme en polémicas ideológicas que no tienen fin. Inicia la polémica y no tienen fin. Yo prefiero ajustarme a los problemas pragmáticos concretos. Esta medida, esta ley, genera empleo, suma empleo, la aplaudo. Esta nueva medida, qué sé yo, afecta a la contratación, estoy en contra. Así de simple. No quiero entrar en el tema ideológico. Sí, en todo aquello que pueda generar bienestar para la sociedad, empleos genuinos y que las empresas argentinas puedan brindarle a la comunidad servicios y bienes cada vez más modernos y de mejor calidad. Bueno, la última pregunta. ¿Qué mensaje usted le dejaría al empresariado argentino hoy? Bueno, yo le diría, en fin, es muy difícil lo que le voy a pedir paciencia, paciencia y no desanimar, porque yo creo que la Argentina va a cambiar. Es tan fuerte, tan poderosa, tan extendida, la Argentina productiva, la gente que trabaja, es tanto en todo el país, que yo creo que ese espíritu es el que se tiene que imponer en la Argentina. Ricardo Esteves, muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Bueno, después de agradecerle a nuestro orador por este preocupante pero esperanzador mensaje que nos ha dejado, vamos a invitar a los consocios que asisten en vía virtual para reunirse en los pequeños grupos y dejar a los asistentes en una sobremesa, que es lo que realmente estábamos necesitando. Así que adelante y muchísimas gracias a todos.
campanazo. Invito a los consocios que están siguiendo este almuerzo por Zoom a continuar reunidos y, por supuesto, a todos ustedes en esta cordial sobremesa. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Encantado.